Bien, ¿han tenido algún momento la necesidad de tener un abogado? Cuando uno piensa en un abogado, no sé qué les pasará a ustedes, pero a mí me da temor, ¿no? Porque eso implica problemas legales. Pueden ser problemas que involucren tributos, economía, o pueden haber incluso acciones penales contra uno. Y ese es el momento en que uno piensa en un abogado. Normalmente yo no pienso en un abogado. Siempre me es complicado pensar en un abogado, ¿no? Tienen las leyes y son un poco enredadas las formas en que te hablan a veces, y creo que todos queremos estar lejos de los abogados. ¿Es cierto? Espero que no haya ningún hermano que sea abogado. Pero queremos estar lejos de los abogados porque no queremos enfrentarnos a problemas en realidad. Queremos que nuestra vida sea tranquila, sin sobresaltos. Y cuando ya tenemos que buscar un abogado, creo que es el momento en que vamos a enfrentar esos problemas y bueno, necesitamos de este profesional para ayudarnos. Pero, ¿se han puesto a pensar en algún momento si, aparte de los problemas económicos, aparte de los problemas tributarios, aparte de los problemas penales por algún accidente o alguna razón que pueda uno enfrentar, necesita usted, hermano, a un abogado, pero no ante las autoridades humanas, sino ante Dios? ¿Se ha preguntado eso? ¿Necesito un abogado? Es más, quizá los que somos creyentes debemos preguntarnos, ¿tengo un abogado ante Dios? ¿Cómo puedo enfrentar mi pecado, mis malos momentos, mis fallas ante Dios? ¿Quién puede interceder por mí? Y los creyentes creo que ya tenemos claro quién es el abogado, pero hoy día yo quiero llevarnos a considerar esa necesidad de este abogado ante Dios, a cómo vamos a tener seguridad de que contamos con ese abogado, ¿no es cierto? Porque cuando vienen los problemas, si no tenemos abogado y pensábamos que lo teníamos, ¿qué va a pasar? Vamos a perder el caso ante las autoridades humanas. Hablé con una persona, es abogado, supuse que me iba a acompañar en este proceso legal y cuando llegue el momento, estoy frente al juez, no llega el abogado. Entonces ahora también vamos a ver esto. Si tenemos un abogado, ¿cómo puedo tener la seguridad de que sí, Jesús, que es el abogado, es mi abogado y me va a defender? Y que eso no se trate de una idea errada o engañosa de mi parte, que yo crea que tengo abogado y de repente no tengo abogado. Y debo pensar en cómo puedo acudir a ese abogado para que me cubra ante Dios. Hoy vamos a ver 1 Juan, capítulo 2, del verso 1 al 6. El verso 1 al 6. ¿Sí? Busquen sus Biblias, 1 Juan, capítulo 2, del verso 1 al 6. Y les pido que me acompañen a orar, que Dios pueda guiarnos en este tiempo. ¿Sí? Amado Padre, gracias por esa oportunidad, Señor, de acercarnos a tu palabra. Cuán necesitados estamos siempre, Señor, de tu dirección, de que aclares en nuestras mentes, Señor, aquellos conceptos que pudieran estar mal, y de tener seguridad, Señor, sobre tus promesas y sobre la verdad. Oramos porque tú prepares nuestra mente, nuestro corazón, para tu palabra, Señor, que es poderosa. Quebranta, Señor, cualquier resistencia de nuestra parte, y que podamos hoy, Señor, salir bendecidos por ella, al comprenderla plenamente. Y aquellos, Señor, que hoy día nos visitan y no te conocen como Señor y Salvador, que no entienden quizás, Señor, quién es el abogado al que pueden acudir, que tú puedas obrar en sus corazones, Señor, que puedas derrotar cualquier resistencia y mostrarles tu verdad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, 1 Juan 2, 1 al 6, vamos a empezar con los dos primeros versos de este capítulo. ¿Me acompañan leyéndolo, por favor? Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan está escribiendo a los hermanos y les está diciendo: quiero que puedan enfrentar ustedes esta circunstancia no pecando. Recordamos el contexto de la prédica de la semana pasada, ¿correcto? En el contexto del libro o la carta de 1 Juan,
Juan está explicándole a la iglesia, a los hermanos, que hay un grupo filosófico, que son los gnósticos, que están transfiriendo unas ideas equivocadas a la iglesia. ¿Cuál era la idea equivocada? Que yo tenía dos naturalezas: la naturaleza humana, el cuerpo físico, y mi naturaleza espiritual. ¿Y qué cosa era malo en mí? Lo corporal, que era lo bueno, lo espiritual. Entonces, como ya de por sí mi cuerpo, mi vida física estaba afectada por el pecado, era malo, no importa que siguiera pecando. Podía vivir como yo quisiera, porque al final lo que le interesaba a Dios es mi espíritu, que yo estuviera correctamente conectado con Él, entre comillas, en la parte espiritual. Entonces podía ir a las reuniones de la iglesia, podía tener buenos tiempos con los hermanos, podía escuchar la palabra de Dios, podía bendecir a la gente que caminaba a mi lado, pero en el momento en que pasaba algo en mi vida, yo enfrentaba algo difícil, yo podía soltar todo lo que quisiera de mi boca, de mis pensamientos, de mi actuar. ¿Por qué? Porque eso era el cuerpo, algo malo, afectado por el pecado. ¿Y Juan les quiere decir eso? No piensen que es así. No piensen que es así. Y les explico esto, dice Juan, les explico todo esto para que ustedes no pequen, pensando que están libres para hacer una vida de pecado. No debe ser así la forma. Sin embargo, Juan entiende algo, y es importante esa parte. Dice, y si alguno hubiere pecado, Juan está diciendo a la iglesia, no debe pecar, ¿no es cierto? Tú eres creyente, tu vida debe ser buscar la santidad, buscar todo lo que sea igual a Cristo, reflejar cualquier actitud que hubiera tenido Cristo en la tierra, tú vivirla aquí como creyente. Y entonces podría haber un error. Ok, entonces somos santos, tenemos nuestra aureola y nunca vamos a pecar. Y Juan les dice, si alguno hubiere pecado, es decir, en la vida creyente se va a dar el pecado. No es lo deseable, no es lo que debe pasar, pero es imposible, hasta que estemos en la presencia de Dios, que nosotros dejemos el pecado totalmente. Pero ¿cuál es la idea aquí? Que como creyentes nosotros debemos luchar constantemente con esa naturaleza que aún nos arrastra. El mismo apóstol Pablo lo decía, ¿no? ¿Sí? Oh de mí, que estoy atrapado en este cuerpo de maldad. ¿Y cuál es el ejemplo de Pablo? Es el líder por autonomacia, ¿no es cierto? Es conocido como el apóstol de los gentiles, y quizás el más conocido y el que más cartas escribió a la iglesia. Y entonces uno dice, oh, ¿qué pasa? Si este es el líder de la iglesia, el que habla de santidad, el que dice que mejor es vivir para Cristo y morir es mejor porque va a estar con Él, ¿cómo es posible que diga, oye, sí puedo pecar? Y lo que hace Juan aquí es lo mismo, ¿no? Dice, la vida del creyente no es perfecta. No es perfecta, pero sí debe tener una marca constante de santidad, de búsqueda de la voluntad de Dios. Es decir, yo no vivo en pecado, sino que en algunas ocasiones, por mi desobediencia, por mis actos de desobediencia a Dios, caigo en pecado. Porque me dejé de llevar por mi carne, caigo en pecado. Y esto es parte de la vida del creyente. Pero no es una licencia para vivir pecado. Es un hecho real en la vida del creyente, pero que no debe ser usado para, ok, sí, pues yo soy imperfecto. Sí es cierto, somos imperfectos, pero también es cierto que tenemos el Espíritu Santo que nos habla, y cuando estamos siendo tentados, Él nos dice, César, aléjate de ahí, eso no te va a salir bien, vas a cometer un error, vas a ofender a Dios y probablemente a las personas que estén a tu alrededor. Y nosotros decidimos a veces en rebeldía, a veces en desconocimiento, y pecamos. Entonces Juan les dice, por esto les escribo, y le explica este hecho de que el pecado no debe señorearse, no debe ser parte de su vida. Ni ellos deben vivir vidas duales, donde una parte es la vida carnal y otra parte es la vida espiritual. Una forma de actuar es la vida en el trabajo, en la familia, en la calle, y otra cuando usted pisa el templo o el local y se convierte en un santo. Dice, tu vida debe ser en todo momento como la de un creyente.
¿Y quién es el abogado que menciona aquí Juan? Juan dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es Jesús el que va a poder defendernos. ¿Por qué es importante? Estos dos versículos en la parte que habla de Jesús son determinantes para la fe del creyente. Cuando alguien puede pensar fuera de la fe cristiana, ¿dónde puedo encontrar yo salvación? Puede encontrarla en la mente de las personas, en sus actos de bondad, dar limosna, ayudar a la gente, en actitudes buenas. Pero cuando estamos en esa etapa de no reconocimiento de nuestro pecado, lo que está pasando es que estamos sacando de la ecuación a Dios y estamos pretendiendo nosotros solucionar nuestros problemas ante Dios. Pero este pasaje nos dice que quien es el que puede interceder es Jesús. Él es el único que puede interceder por nosotros. ¿Por qué? No porque ha sido un hombre revolucionario, no porque fue un hombre con una moral alta, no porque lideró a un grupo de hombres en medio de circunstancias difíciles en su época, no porque fue un ejemplo en sus acciones, que sí lo fue por supuesto, sino porque Él es y era Dios y 100% hombre. Y Él era justo. Él murió sin pecado, ¿no es cierto? Y era el único ser que podía enfrentar esta necesidad de justificarnos ante Dios, de pagar nuestras deudas ante Dios. Y Jesús nos va a defender, va a poder ayudarnos en medio de este juicio divino cuando llegue, si es que nosotros hemos dado algunos pasos antes. Hay dos pasos que debemos dar para poder contar como abogados a Jesús. Es primero reconocer que pecamos. Y segundo, aceptar que Jesús es mi Señor y Salvador. Y por tanto, mi abogado. No puedo yo decir que Jesús es mi Señor si es que no he tenido ese paso en la que interviene Dios, dándonos convicción de pecado, de quiénes somos, de que hemos vivido fuera de la voluntad de Dios. Todos sabemos qué es vivir fuera de la voluntad de Dios, al menos la mayoría. Es simple, pero golpeante lo que significa vivir fuera de la voluntad de Dios. Cuando hablamos del pecado, la gente no entiende el término pecado. Creo que nosotros tampoco lo entendíamos en algún momento. El pecado era algo que le podíamos asignar a los asesinos, a los violadores, a los secuestradores, a los delincuentes, a todos esos que son recontra malos. Pero nosotros no pecábamos, éramos buenas personas, que cuidábamos de nuestra familia, nos llevábamos bien con nuestros vecinos. ¿Por qué podríamos decir que teníamos pecado? Pero la verdad es que cuando Dios nos da esa convicción, ese entendimiento de qué cosa significa ofender a Dios, es entonces donde podemos acercarnos a Jesús como nuestro Salvador, viendo la necesidad que tenemos de Él. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado son las cosas simples, es mentir, ¿no es cierto? ¿Qué más es pecado? Es odiar a las personas, es mantener rencor, es no honrar a nuestros padres y a nuestras madres, es dejar a Dios fuera de la ecuación de nuestra vida, donde todo lo que está arriba es lo que nosotros deseamos, lo que pensamos, lo que nos conviene, y Dios viene después. Y Dios viene solamente cuando tenemos una enfermedad o un problema. Primeramente nos sanamos o solucionamos el problema, Dios de nuevo va abajo. Solamente para hablar en medio de una circunstancia terrible, ponemos a Dios adelante. Después simplemente están fuera de la ecuación. Hace unos años yo tuve un choqué con otro auto. Bueno, conversamos en el momento del choque, fuimos a la comisaría, etc. Me fui y él se estuvo por su lado. Y unos meses después, la policía me detuvo. ¿Qué había pasado? Me habían denunciado por el choque, por daños y perjuicios. Nunca me llegó la notificación y de repente un día salí de mi casa para trabajar tranquilo y la policía me dijo: ¿señor César García? Sí. Señor, tenía que haber una orden después para detenerlo porque usted está en rebeldía, no se acercaba al juzgado. ¿Juzgado de qué? Bueno, la cosa es que tuve que ir al juzgado, tuve que llamar a un amigo para que
que era abogado para que me mande a alguien para que me ayude, porque por supuesto yo no tenía ni la menor idea de cómo era ese tema. Me dieron libertad, tenía que firmar. Es terrible eso de ir a firmar, ¿no? No se siente un delincuente. Pero al final, yo entendí que para enfrentar ese momento, yo necesitaba un abogado. No lo podía hacer yo. Yo podía, sí, sin duda podía presentarme ante el juez y decirle, yo voy a asumir mi defensa. Pero ¿qué hubiera podido hacer yo? Sin el conocimiento de la ley, sin saber cuáles son los procedimientos, cómo explicar lo que había pasado y hacer que esto no vaya a mayores situaciones, necesitaba un abogado. Y entonces acudí a un abogado. Y en el momento en que estaba iniciando, digamos, unas etapas del juicio, yo tuve que aceptar ante el juez que, señor, acepto a este señor que va a ser mi abogado. Y con Jesús pasa algo parecido. Por supuesto, Jesús no tiene las limitaciones de un abogado humano, ¿no es cierto? No tiene las limitaciones en el sentido de que Él conoce mi corazón, el abogado no sabe. No solamente Jesús hace algo que el abogado no va a hacer. El abogado me va a defender mientras que yo le pague y mientras que él tenga argumentos. Pero Él no se va a poner en mi lugar para recibir la carga de lo que yo tenga que recibir si es que soy condenado. Pero Jesús sí lo hace. Jesús en la cruz lo que hizo fue ser mi abogado. Él me defendió, puso su cuerpo, me defendió, y algo que no hace un abogado humano, recibió la carga de mi pecado. Y por eso yo pude ser libre. Y por supuesto, no hay forma alguna fuera de Jesús. No hay otro abogado que nos pueda llevar ante Dios y liberarnos de las consecuencias de nuestra maldad y nuestro pecado. Y precisamente aquí hay un término que usa Juan. Dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Esta característica, esta condición de Jesús es la que nos dice por qué puede interceder por nosotros. Recuerden el Antiguo Testamento. Llevaban sus animales para ser sacrificados como una imagen de lo que iba a pasar con Jesús. Y esos animales no pagaban por completo mis pecados. Pero Jesús, el justo, el Cordero de Dios, sí puede hacer eso por nosotros. Y lo hace. Jesús es el que puede, ante Dios, resolver nuestros problemas de la ira de Dios por mi maldad y por mi pecado. ¿Quién puede entonces ser ese abogado efectivo en la vida del creyente? Jesús. Y aquel que no conoce a Jesús como su Salvador debe esperar y buscar que Jesús sea su abogado. Porque cuando llegue el momento del juicio y Dios nos llame, ahí es donde nosotros vamos a necesitar un abogado. Nosotros vamos a tener argumentos para decirle a Dios, Señor, ¿sabes qué? Sí, me porté mal, hice esto, pero también hice estas cosas buenas. Y probablemente Dios nos saque un legajo bastante alto de maldad y de pecado en nuestra vida, de desobediencia a lo que la palabra de Dios dice que no debemos hacer. Y cuando veamos ese legajo gigantesco de maldad, probablemente al costadito esté uno muy pequeño de cosas buenas que hemos hecho. Y entonces Dios nos va a decir, yo no te juzgo por lo bueno, yo te juzgo por lo que has hecho mal. ¿Cuál es tu defensa? ¿Quién es el abogado que te va a representar aquí? No, yo soy mi abogado. Y Dios me va a decir, entonces tienes que cargar con tus pecados. Tú tienes que resolver ese tema conmigo. Y la forma en que tú puedes resolver eso es yendo al infierno a sufrir por tus maldades. No porque yo lo quiera, porque tú, César, viviste de esta forma malvada. Pero si nosotros tenemos a Jesús como nuestro abogado, Jesús va a salir adelante y decir, Padre, yo entregué mi vida por César. Sí, pero veo su carga de maldad, yo la asumí, yo la cargué en la cruz, yo morí en la cruz por él. Yo sufrí.
lo que debía recibir. Y entonces ese abogado va a ser un abogado efectivo. Si somos creyentes, tenemos ese abogado ya, ¿no es cierto? Y si no somos creyentes, no tenemos abogado. Y deberíamos considerar en nuestro corazón y en nuestra mente, entender por qué necesito un abogado ante Dios. Y Dios nos muestra, es un juez justo. Y en su juicio justo, Él va a imputarnos nuestra maldad, lo malo que hayamos hecho. El tema del pecado a veces es difícil, es fácil para el creyente, ¿no? Dios ya abrió su corazón y entiende. El que no es creyente a veces dice, pero ¿por qué pecado? Solamente les pido a aquellos que no son creyentes que piensen, que oren, que le pidan a Dios que les dé claridad en ese tema. El versículo dice, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esa palabra propiciación habla precisamente de la obra de Jesús. Dios tiene ira contra la maldad, contra los pecadores. ¿Y cómo resolvemos eso? Con Jesús. Él es la propiciación, es el que aplaca la ira de Dios, recibe todo el castigo de lo malo que yo he hecho, y entonces Dios dice, ok, se pagó la deuda. Ya no tengo nada contra César. ¿Por qué? Porque Jesús murió por ti. Este es un acto en que Dios obra. Dios es el que hace la acción de aplacar su ira. Porque si hubiera buscado a César para que lo resuelva, no tendría forma de resolverlo. Estaría en el infierno, o estaré en el infierno si es que no fuera así. Pero Él dice, no, el hombre no puede resolver ese tema conmigo. No puede. Todos de alguna forma han fallado a Dios. No hay uno que pueda levantar la mano y después decir, no, Señor, yo soy santo como tú y actúo bien y nunca te he hecho nada malo. Y entonces Dios entiende esto y es Jesús el que asume en el plan de Dios el hecho de aplacar la ira y que se haga la justicia de Dios. Esa necesidad de apaciguar a Dios no es algo desconocido. Muchas religiones paganas lo hacen, ¿no? Hemos visto en la historia, podemos ver algunos dioses, entre comillas, que pedían el sacrificio de seres humanos para aplacar porque no había lluvia o porque había tormentas y la gente pensaba que, ok, tienen que aplacar a Dios, está molesto con nuestro pueblo, entonces démosle algún sacrificio. Podían ser animales, podían ser vegetales, pero en muchas ocasiones fueron seres humanos. Querían aplacar a Dios. Pero en esos hechos estamos viendo siempre a las personas tratando de resolver el tema con Dios. Decir, Señor, yo tengo la capacidad de resolver este problema contigo. Sí, yo puedo. Me porto bien, hago las cosas bien, ¿no? Descarto esas cosas y entonces me pongo a cuentas contigo. Mira, Señor, esta es mi semana, me porté bien, oré, hablé de la gente de ti, hice muchas cosas. Estoy arreglando las cosas contigo. Pero ese acto de propiciación o de aplacar la ira de Dios no empieza en el hombre, empieza en Dios, sabiendo que era imposible para el hombre resolverlo. Y ya no esperaba sacrificios o ofrendas humanas, sino el sacrificio en la cruz de Jesucristo. Cuando Jesús muere en la cruz, Él resuelve este problema de la ira de Dios sobre los hombres, Él lo resuelve. El que es creyente ha acudido a Jesús como ese Salvador. Como aquel que, ok, Señor, yo no puedo, me di cuenta que he hecho el mal, no tengo cómo resolverlo, pero tú me has permitido ver que Jesús es la solución en mi vida. Si yo acudo a Él como mi Salvador, si yo acepto a Jesús como mi Salvador, entonces tú me perdonas. No por lo que yo haga, sino por lo que Él hizo en la cruz. Eso es lo que hace Jesús en la cruz. Y entonces nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores y tenemos que reconocer a Jesús como ese Salvador que murió en la cruz. Ahora yo quisiera preguntar a aquellos que no conocen a Jesús o que estamos aquí, si hemos hecho eso, si hemos nosotros pensado en la necesidad de Jesús como nuestro abogado, como aquel que puede interceder ante Dios en medio de nuestra maldad, de nuestras formas inadecuadas de vivir. Si es que reconocemos
que hemos hecho cosas malas. Y yo no sé, pero quiero que hermanos que me acompañen en este momento a orar por aquellos que pueden estar aquí y que no conozcan a Jesús. Porque necesitamos eso. ¿Me acompañan, por favor? Vamos a orar por ellos. Señor, no sabemos quiénes son aquí, y nos visitan a veces y no tienen una relación contigo. Y oramos también por aquellos que puedan escuchar este mensaje, Señor, por las redes. Pero, Señor, tú has permitido que nosotros entendamos nuestra situación de pecadores malvados. Oramos porque ellos lo entiendan, Señor, y que esto signifique buscar a Jesús como su Salvador. Obra según tu misericordia, Señor. Cuando nosotros éramos tus enemigos, vivíamos de formas malvadas, tú nos viste y nos rescataste de eso, Señor. Rogamos, Señor, que tú obres también en ellos para salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero si nosotros somos creyentes, si nosotros somos cristianos, y entendemos la entrega de Jesús en la cruz, y entendemos que es nuestro intercesor, y tenemos la confianza de que cuando llegue el momento y cuando pequemos, porque pecamos en muchas ocasiones, Él va a interceder ante Dios Padre, lo que debemos preguntarnos es si en verdad tenemos ese abogado, o qué características son las que nos van a dar la claridad, la seguridad de que Jesús es nuestro abogado. ¿Recuerdan cuando les decía del abogado en el juicio que tuve? Yo tuve que asistir al momento de uno de los momentos en que iban a dar una sentencia preliminar. Yo tenía que al juez decirle: él es mi abogado. Todo lo que él transmita y decía, yo lo acepto. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y tenemos la seguridad en Jesús. Nosotros decimos: Señor, yo creo que Jesús es mi Señor y Salvador. Y esa fe que ponemos en Él nos da cierta seguridad en que es nuestro abogado. Pero para no equivocarnos, quiero aclarar ese tema de la seguridad. ¿Cómo es que yo puedo saber que sí, Jesús es mi abogado? Vamos a verlo en los versos 3 al 5. Acompáñenme a leerlos. Dice: sí, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Juan está diciendo acá cómo se determina la seguridad de que Jesús es nuestro abogado. Dice: si tú lo conoces, y esa palabra conocer la usa Juan porque en el contexto está hablando de los gnósticos, ¿no es cierto? El conocimiento en muchas religiones y filosofías era muy importante y significaba una relación a veces mística con Dios, una relación emocional en otros casos, pero se trataba simplemente a veces de conocimiento intelectual. Y la idea que está transmitiendo aquí Juan no es ese tipo de conocimiento. La palabra que usa aquí para conocer habla de una realidad en la vida de la persona, un hecho que ya se dio en su vida. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Cuando iniciamos nuestra relación con Cristo. Conocemos a Jesús porque lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Entonces sabemos quién es. Sabemos que es el único medio que tenemos para resolver nuestro problema con Dios. Sabemos que Él es Dios y que su muerte fue realmente un hecho no solamente real, sino efectivo para el que cree en Él. Ese momento es el momento en que nosotros nos convertimos, en que ponemos nuestra fe en Jesucristo. Pero al contrario al conocimiento gnóstico, al conocimiento filosófico, el conocer a Jesús como Señor implica mucho más que eso. Implica mucho más que lo místico, implica mucho más que lo emocional. Implica hechos reales en la vida. Por eso Juan dice aquí que tú conoces verdaderamente a Jesús.
si tú estás guardando sus mandamientos. Esa es la forma de decir que conozco a Jesús. Y es la forma en que yo tengo convicción de que es mi abogado. No, pero yo he orado, yo asisto a la iglesia, hago mis devocionales, cumplo con todos los ritos que mi fe me pide o que mi fe me manda. Y Juan les está diciendo, no, está bien lo que haces, pero para que tú puedas tener la seguridad de que tienes la defensa de Jesús, tú tienes que guardar sus mandamientos. Juan les dice con claridad a los creyentes, a quienes escribe, no se trata de lo que sientas, no se trata de lo que pienses, sino se trata de cómo estás viviendo. Si tú estás viviendo conforme a la palabra de Dios, tú puedes tener seguridad total de que Jesús es tu abogado. Si tú no estás viviendo como la palabra de Dios te manda, deberías preocuparte. ¿Por qué? Porque dice que aquel que dice que le conoce, pero que no guarda sus mandamientos o su palabra, el tal es mentiroso. Es decir, estás engañando. Y pueden haber dos situaciones. Puedo intentar mentirle a la gente que está a mi alrededor de que soy cristiano, pero mis hechos diarios, en medio del trabajo, de las relaciones, de todo momento de mi vida, dicen que yo no soy creyente. O puedo estar autoengañándome y pensando que mi vida ritual, mi vida que muestra esfuerzo humano, pero no obra del Espíritu Santo en mí, es lo que me hace un cristiano. Y Juan le está diciendo a los hermanos, si ese es tu caso, eres un mentiroso. Te estás mintiendo a ti mismo o a los demás. Y las consecuencias son terribles, porque lo peor que puede pasar en la vida de una persona es que crea que es cristiano. Si nosotros creemos que somos cristianos, pero nuestra vida no habla en los cambios que somos cristianos, debemos preocuparnos. Probablemente no seamos cristianos. O probablemente Dios nos esté hablando hoy día que hay cosas que cambian en nuestras vidas, que tenemos que corregir, para que nuestra vida hable. Yo puedo estar aquí predicando, hermanos, y puedo ser un malvado terrible. Yo no soy salvo ni cristiano porque esté predicando, ni porque ore, ni porque lea la Biblia. Esos son hechos que se dan en mi vida en consecuencia de mi relación con Dios, pero mi vida es la que debe hablar. Conversábamos en un estudio en la mañana con algunos varones y el pastor Camilo, y hablamos precisamente de ese tema. O sea, ¿qué está hablando mi vida? ¿Qué habla mi vida? Y si alguien tiene algo que decir de mí, es posible, yo debería estar dispuesto a corregir eso. Pero la preocupación de Juan es que los hermanos no se equivoquen y se autoengañen, pensando de que una vida ritual, asistir los domingos o cumplir con ciertas características propias de un cristiano me hacen cristiano. Es mi relación con Jesús y eso implica una vida práctica diaria. Eso implica que yo refleje a Cristo, que yo pueda mostrar paciencia con aquellos que no puedo tener paciencia, que pueda mostrar amor con aquellos que no me dan amor, que pueda reaccionar como los demás dicen, qué increíble cómo reacciona este hombre o esta mujer, cuando debería reaccionar como el mundo reacciona. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La característica del creyente es aquel que está haciendo buenas obras, aquel que dejó esa manera de vivir antigua y que profesa ser de Dios y refleja a Dios. Si yo hablo de Cristo como mi Señor y Salvador, yo tengo que responder ante cualquier circunstancia como Jesús hubiera respondido. Pablo en Efesios 2:2 llama a los no arrepentidos hijos de desobediencia. Y Pedro, en 1 Pedro 1:14, dice que los regenerados
son los hijos obedientes. ¿Notan eso? Hijos de desobediencia, hijos de obediencia. Y la marca en el creyente es eso, hijo de obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra de Dios. Sí, pero no me gusta esta parte de la palabra de Dios. O no está de acuerdo con mi posición. O no me conviene. Y es posible que digamos eso. Yo creo que es posible que digamos, Señor, eso no me gusta. Pero el problema no es que digamos esto no me gusta. El problema es cuando, además de decir que no nos gusta, no respondemos a eso de la palabra de Dios. Yo puedo decir no me gusta, pero yo puedo decir, Señor, pero me sujeto a ti, porque yo soy un creyente, yo soy un cristiano. Eso es lo que le está diciendo Juan a la iglesia. Tus actos, tus decisiones tienen que ser bíblicas. Escuchas la palabra de Dios y actúas conforme a la palabra de Dios. Ya no respondes a tus pasiones, a tus preferencias, a tus conveniencias. Entonces podemos ser creyentes en Cristo Jesús, con un abogado efectivo, o podemos ser hijos de desobediencia, podemos ser aquellos que hablan de forma religiosa, pero que no viven conforme a su fe. Alguien podría preguntar, ¿y es una obediencia perfecta? ¿Es una obediencia perfecta? Sin duda que no. Juan, me encanta Pablo. Juan ha empezado el texto diciendo que si pecan, es decir, vamos a pecar, vamos a fallar. Pero el tema de la vida del creyente no es si peca alguna vez. Y no estoy diciendo que pueda pecar, que uno deba pecar, ni permitir el pecado en su vida. El hecho de la vida del creyente es que, enfrentado con el pecado, pueda arrepentirse. Pueda decirle a Dios, Dios, lo hice mal, te fallé, lo reconozco, ayúdame. La marca del creyente es que cuando se enfrenta a la tentación, lucha. Y puede caer, pero no vive disfrutando del pecado. Ya no es una práctica en mi vida. O sea, ya es algo que lucho y cuando caigo me siento sucio, me siento que he ofendido a Dios, que he ofendido a mi familia. Hay dolor en mí. Si, hermano, si usted está luchando, si usted se pelea contra el pecado, si usted aborrece al pecado, a pesar de que pueda el pecado, uno aborrece al pecado, está en buen camino. Si está viviendo el pecado, considérese un hijo de desobediencia. Lo que debemos preguntarnos es, respondernos es, si nuestro corazón tiene ese deseo ardiente de responder a la palabra de Dios. Si hay un deseo grande, sincero de obedecer a Dios, no probablemente en perfección, pero sí ese deseo de luchar constantemente contra aquello que ofende a Dios. Verso 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Juan es directo y dice que si en nuestras vidas no se muestra obediencia a Dios, lo que decimos de conocer, de tener una relación con Cristo, es falso. Mateo 7:16 habla de los frutos, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por supuesto, acá está hablando de los falsos profetas, ¿no? Pero es aplicada a la vida creyente. ¿Cuál es el fruto que estoy dando yo? ¿Qué cosa es lo que ve la gente? Soy una higuera y doy higos. Entonces, mi condición, mi naturaleza de creyente se refleja en lo que dan los frutos que doy. ¿O estoy dando un fruto que no corresponde al de un cristiano? Debemos pensar en tener en primer lugar el deseo de agradar y de servir a Dios, de ser aquellos que muestran una conducta diaria que refleja a Cristo. ¿Y cuál es la evidencia práctica? ¿Cuál es la evidencia práctica de tener a ese abogado? Verso 6, estamos terminando. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
andar como Él anduvo. La idea que se transfiere aquí es vivir diariamente como un creyente en Cristo. No es los domingos, no es el día de la reunión con los hermanos o las hermanas para algún taller o alguna reunión. No es cuando la gente me está viendo, es en todo momento. Cuando estoy aquí es fácil, no todos somos angelitos. Veo a muchos hermanos con alas, ¿sí o no? Pero la pregunta es, ¿cómo es afuera? ¿Cómo es con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, en mi trabajo? ¿Cómo es cuando estoy a solas? Cuando nadie me mira. Cuando nadie me puede juzgar. Solamente Dios que me está viendo, ¿correcto? Pero ¿cómo soy? Diariamente debemos ser como Cristo. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa es la actitud del creyente. ¿Cómo anduvo Jesús? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Dónde encuentra la voluntad de Dios? En su palabra. Historias y hechos reales que nos dicen qué cosa es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, si digo que soy creyente, debo esforzarme, ayudado por el Espíritu Santo, a hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Y si yo estoy viviendo haciendo la voluntad de Dios, fallando, probablemente sí. Yo puedo tener la seguridad que Jesús es mi Salvador. Yo tengo que poder tener la seguridad de que Él es mi abogado. Y que cuando vengo y me acerco a Dios en oración, Él está intercediendo. Sí, Padre, yo sé que se ha portado mal César. Yo sé que te he ofendido. Pero Él es un hijo tuyo. Mira su vida, cómo continuamente Él intenta y busca crecer en santidad, en parecerse más a mí, en vivir una vida conforme a la palabra. ¿Cómo podemos hacerlo de forma práctica? Vivir como Jesús, andar como Jesús. Podemos mostrar amor por las personas. Jesús mostró en todo su ministerio 3 años en la tierra. Mostró amor por las personas. Por los que tenían hambre, por los que tenían hambre físico, de alimentos, y por los que tenían hambre espiritual. Llevó su palabra, el mensaje del reino, a todos los que podían. Quiso preocuparse por las personas. Porque puede ayudar a aquel que tiene hambre de comida o de vestido, y debemos hacerlo como creyentes, porque eso es ser como Jesús. Pero también debo preocuparme por las almas de las personas. Y por eso no debemos callar y llevar el mensaje de sanación. Dios ha hecho esto por mí. Yo no soy perfecto, pero Dios obra en tu corazón y te puede transformar en área de salvación. Amemos a las personas. Mantengámonos en integridad. Aún Jesús, seguido constantemente por los fariseos reconocieron su integridad. El enemigo, porque eran sus enemigos, los fariseos estaban buscando que caigan, ¿no es cierto? Él era el líder que decía, no, esto nos va a meter en problemas. Nuestro status quo, la seguridad que tenemos con los romanos, por Jesús se va a complicar todo y vamos a morir, van a ser destruidos el templo y nos van a rechazar. Y en Marcos 12:14, los fariseos le dicen a Jesús, viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, eres tú mismo, porque no miras la apariencia de los hombres. Aún los fariseos, los enemigos, identificaron a Jesús como alguien íntegro en sus acciones, hombre veraz. Y eso es lo que debe pasar con nosotros. ¿Cómo debemos mostrar nosotros ante las personas? Como alguien que, yo no me llevo bien con esa persona, no comparto su fe, pero sé que es una persona confiable, sé que es una persona que cumple su palabra, sé que es una persona que no va a buscar mi mal, aunque no se lleve conmigo. Yo sé que le he hecho mal, pero sé que él no me va a responder así. Esa debe ser la actitud del creyente. Seamos compasivos también, ayudando a los necesitados y compartiendo el evangelio. Oremos con frecuencia. Perdonemos a otros. El Señor nos perdonó a nosotros cuando éramos sus amigos, cuando nos llevábamos bien con Él, cuando éramos sus enemigos.
Yo soy cristiano, ¿qué tengo que hacer? Tengo que perdonar a mis enemigos. A veces que me está insultando, a veces que me quiere hacer daño, a veces que me pone cabe, a veces que quiere ponerme en mala vibra con el dueño, con él. Debo aplicar el perdón, así como fue aplicado en mi vida. Sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Seamos humildes. La palabra nos enseña que Jesús se humilló, siendo en forma de Dios, Él se humilló como siervo. ¿Cuánto más nosotros? Seamos pacientes. No pidamos paciencia, sino practiquemos la paciencia, porque si la pedimos, van a venir las pruebas. Bueno, que quiera pedir paciencia, pida. Es una experiencia retadora para el creyente. Seamos santos, busquemos la santidad, busquemos la pureza. En medio de ese mundo que nos invita, no sé, ya no hay ninguna parte en la que tú puedas entrar en una película de Disney, en cualquier tipo de película o en las revistas o en los periódicos, siempre están tratando o ofreciéndote cosas que no debes ver, que te pueden llevar a sentir cosas que no debes sentir. Pero nosotros debemos, a pesar de eso, alejándonos de eso, buscar siempre la santidad. Cuán difícil la vida del creyente, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. No nos enfrentamos a un tema fácil en esta sociedad actual, y cada vez es peor, cada vez se normaliza más lo que es malo como bueno, cada vez más. Y entonces tenemos que estar preparados para enfrentar todo eso como creyentes, firmes en la fe, fortalecidos en el Espíritu Santo. ¿Tienen abogados, hermanos? ¿Sí? Yo creo que sí tenemos abogados, que a veces nosotros nos podemos enfriar, nos podemos acomodar al mundo. Es tan sutil ahora lo que el mundo nos entrega, y nosotros nos acoplamos en medio del trabajo, de las cosas que se dan en la vida diaria. Nos podemos dejar enfriar y podemos olvidar cuál es nuestra identidad como creyentes. Oremos, hermanos, para que el Señor nos renueve en eso y que podamos enfrentar. Y si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, yo te animo a que ores y pidas al Señor que te dé claridad en eso. Jesús es el medio para que todos tus problemas se resuelvan a nivel de la ira de Dios. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Jesús, que es el abogado, Señor, que necesitamos. En Él confiamos en su intercesión siempre, Señor. Pero no queremos solamente confiar en su misericordia y amor en el sentido de confiarnos, sino en esforzarnos, Señor, con ayuda del Espíritu Santo, para ser hijos que dan testimonio vivo, Señor, en nuestras vidas, de que tú eres nuestro Señor y Salvador. Que tú transformas y cambias nuestros corazones y mentes. Ayúdanos por medio del Espíritu Santo, Señor, a renovarnos cada día. Que tu palabra nos lleve siempre, Señor, a darte gloria y honra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.